de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos. 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 al 20. Cristo es la vida, hermanos. Esta vida sin mácula es en la cruz, y solamente allí donde Él ha tomado el pecado sobre sí y desciende a la muerte, y Cristo ha vuelto a la vida, y el pecado ha sido reducido a la nada por la muerte, de modo que ella efectivamente quita el pecado. Por algo dijo Pablo: el morir es ganancia, se acabó y pasaremos a vivir una verdadera vida. Dejando la vida, el pecado es anulado. El tercer día, hermanos, Cristo salió victorioso de la tumba, con el poder de su vida imperecedera. Según su palabra, pongo mi vida para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículo 17. El pecado había sido juzgado por imputación a Él cuando murió en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. Él se ha puesto ante Dios en lugar nuestro en el juicio. Fue abandonado por Él. Y cuando Él muere, habiendo dicho consumado es, el pecado había sufrido su castigo, poniendo su vida, el pecado es quitado. El solo modo de ver la vida es el creer al Hijo de Dios, porque fuera de Cristo todo es muerte y miseria. Es por esto que cuando miramos con los ojos de la fe al Cordero inmolado, llevando en él aquel madero maldito, la pesada carga de nuestras culpas, es que entendemos o entramos en el sendero de la vida, y entonces es que podemos participar en el gozo del cielo. Ese gozo y esa felicidad aumentarán siempre para el verdadero cristiano, y él encontrará su perfección el día que el Cordero será visto y exaltado. Hay muchas almas que no conocen la eficacia absoluta de la redención por la sangre de Cristo, en su aplicación a ella misma. Ellas parecen ignorar que el pleno perdón de los pecados descansa sobre el hecho de que una expiación perfecta ha sido cumplida y atestiguada a la vista de toda inteligencia creada por la resurrección del garante de los pecadores. Ellos no saben. Y de eso y esto, hermanos, es que tenemos usted y yo necesidad de saber que aquellos que han obedecido el Evangelio somos salvos por esa sangre. El Cordero que ha sido inmolado ha reclamado para la eternidad la gloria de Dios. Y ahora del trono de Dios y del Cordero mana el río de la gracia, que de la vida eterna a todos aquellos que beben de esa agua a través de la obediencia al Evangelio. Entonces Jesús fue entregado como un cordero al matadero, convertido en pecado, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Con su muerte se consumó el sacrificio que era necesario para tener comunión con Dios. Él fue el cordero sacrificado y su sangre el precio por la salvación suya y mía.
Podemos continuar diciendo hoy, hermanos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la crucifixión de nuestro Señor, el acta de decretos que había contra cada uno de nosotros quedó anulado. Fue quitada y clavada en la cruz. Él es el autor y consumador de la fe, el cual sufrió en la cruz, menospreció el oprobio, pero para darnos salvación a usted y a mí. Quiero que meditemos un poquito en el tiempo que nos queda. El Hijo de Dios fue enviado a este mundo. Quiero que trate usted de visualizar desde aquel entonces. Un niño fue nacido, pero nacido no como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino como uno de los niños más pobres habidos por haber. No se encontró lugar para él. Nació entre los animales, hermanos, en un pesebre, en un establo. Y ese niño fue creciendo. Y a una temprana edad daba indicios, como a la edad de 12 años. Se le escapó a sus padres y lo encontraron en el templo con los doctores de la ley. Y cuando a aquel pequeño le preguntan: ¿qué has hecho, Jesús?, su contesta fue: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y aquel niño siguió creciendo. Y llegó un momento en su vida, hermanos, que era el momento de comenzar su ministerio. Y aproximadamente a la edad de 30 empieza a seleccionar, porque había un propósito en su vida: dar a conocer el camino que conduce al cielo. Y no iba a hablar palabras de él, no, porque él mismo dijo: la palabra que yo hablo no son mías, son del Padre que me las ha dado. Y selecciona 12. Y entre esos 12, él sabía que había un traidor. Él sabía que había uno que le iba a negar 3 veces. Pero los escoge, los selecciona y comienza su ministerio. Y empieza la popularidad del Señor, ¿no? En todo lo que el hermano describió. En el amor, en el servir, en los sacrificios, en la humildad, en la ayuda benévola, en todo el Señor fue muy popular en esas cosas. Y a muchos no le pareció. Era una amenaza para ellos. Y había que buscar la manera de liquidarlo. Hay que sacarlo del panorama. Un hombre que lo único que vino a hacer fue algo bueno. Vino a dar salvación al mundo, a un mundo perdido, a un mundo sin Dios, a un mundo alejado de Dios. Y aquel hombre llega un momento en que lo apresan, hermanos, con testigos falsos. Lo llevan a juicio y lo tienen ante el gobernador Pilato. Y Pilato no encuentra qué hacer, porque no hallaba culpa en aquel hombre. Y por tratar de salir del paso, envía a azotar al Señor. Y el hermano Joel mencionó la película La Pasión. Y si usted la vio, quizás salió llorando de ella, porque era una película cruel, hermanos. Se dice por ahí que era lo más que se acercaba a la realidad bíblica. Pero era una película. Y el actor que hizo el papel de Cristo, buenos millones se ganó. ¿Y cuánto se ganó el Hijo de Dios? Porque los azotes del Hijo de Dios fueron reales. La carne que salió de su espalda fue real, hermano. Fue real, amigo. Y fue por culpa suya y mía. Él no tenía culpa alguna. Azotado, ensangrentado, coronado con una corona no de rubíes, no de perlas, de espinas.
sobre su cabeza. ¿No duele, hermanos? No le duele a usted, porque a usted y a mí no me dolió, pero al Hijo de Dios sí. Y lo llevan ante Pilato ensangrentado y mutilado. ¿Qué quiere que haga con el Cristo? Aquí está, lo azoté. Y aquel pueblo más alto gritaba. Y Pilato todavía, por tratar de salir del paso, trae a un criminal, a un ladrón. En el día de la Pascua se suelta a uno. ¿A quién quiere? ¿A Barrabás o al Cristo? Y usted sabe la historia. Denos a Barrabás. Y Pilato hizo una pregunta: ¿qué pues haré de Cristo, del llamado Cristo? Crucifícanlo. Que su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y Pilato, hermanos, cobarde como siempre fue, mandó a crucificar al Hijo de Dios. Y le dieron un madero pesado, hermanos. Y en ese madero, en aquellos azotes, en aquella sangre, en aquella corona, iban los pecados suyos y míos. Y Él los cargó, hermanos. Los llevó hasta el tope del Calvario. Y en aquel tope ponen la cruz en el suelo y el cuerpo del Hijo de Dios encima. ¿Lo puede ver usted? Porque si no lo puede visualizar, que quizá puede escuchar un poquito de cómo sonaba aquel soldado romano con aquel marro y los clavos, tratando de clavar los pies y las manos del Señor en aquel madero. Cada vez, hermano, cada vez, ¿cómo sería el dolor? ¿Cómo sería, hermanos? Y todo por culpa suya y mía. Por culpa del mundo cruel que vivimos, sin garantía de que íbamos a escuchar y obedecer el Evangelio. Y lo suben en la cruz y se mofan de Él, hermanos, se burlan de Él. Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y usted se preguntará, ¿por qué Cristo no bajó de la cruz? ¿Por qué no los fulminó a todos, hermanos? Por amor a usted y por amor a mí. Porque de tal manera, y todavía usted y yo no entendemos ese tal manera, hermanos. Porque de tal manera, amigo, porque de tal manera, amiga, Dios amó al mundo. Y quite la palabra mundo y ponga su nombre ahí. Porque de tal manera Dios amó a Joel, Dios amó a Bani, Dios amó a Orlando, Dios amó a Arsenio, Dios amó a Raquel. Porque de tal manera, hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todavía ese no era el momento más difícil del Señor para mí. El Señor pide agua, le dan vinagre a beber, le traspasan una lanza en su costado. Y yo no sé usted, hermano, pero yo cuando pequeño, cuando chico, cuando joven, me metía en problemas. Y lo que me quedaba a mí cuando me metía en problemas, hermanos, era decir: papá, estoy metido en un lío y necesito tu ayuda. Y papá venía y trataba de hacer lo que podía. Pero ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo me hubiera sentido yo, hermanos, cuando más necesitaba de mi padre? Cuando más falta me hacía. Y yo le implorara, decir: Padre, necesito de ti. Y que yo no escuchara nada. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hijo, te quiero ayudar, pero no puedo. Aunque quiera, no puedo. Llevas el pecado de todos ellos. Y no puedo tener relación con el pecado. Pues si no tengo tu ayuda, pues si no cuento contigo,